Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este espacio que denominamos Maná para el Desierto. Se trata de un espacio en el que nosotros busquemos edificar la iglesia de casa o iglesia doméstica. Y hemos dado un siguiente paso, y es acercarnos a la Biblia para que sea la palabra de Dios la que, colocada en el centro de nuestra familia, nos ayude a edificar o a construir la iglesia de casa. El día de ayer estuvimos hablando de uno de los métodos para estudiar la Biblia, que era el método de la lección divina o lectura orante de la Biblia. Y recordemos entonces que nos proponían 4 pasos para que cuando yo leyera un texto, no solamente buscar entenderlo, sino que también el texto mismo iluminara mi vida y la fuera transformando poco a poco. Esos pasos eran el leer, la lectura; segundo, meditación del texto; tercero, oración; y cuarto, contemplación. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Segundo paso, ¿qué me dice a mí el texto en mi situación? Tercer paso, ¿qué me hace decirle este texto a Dios? Y cuarto paso es la transformación o contemplación, la transformación en la vida que va produciendo el texto o la palabra misma a lo largo de la vida misma. Bien, entonces hoy vamos a hablar de un método que yo personalmente practico, que es el método que me ha servido especialmente para acercarme al conocimiento de Jesús. Quiero pues compartirlo con ustedes porque es el método que a partir de este momento vamos a usar para acercarnos al conocimiento de Jesús. ¿Qué nos pide la Biblia misma con relación a Jesús? Veamos la intención primera de los evangelistas. Tomo solamente uno. Al final del Evangelio de Juan encontramos nosotros en el capítulo 20, versículo 30 y 31 lo siguiente: muchas otras cosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Razón de ser, entonces, del escrito o evangelio de Juan, ¿cuál es? Presentarnos las señales, los signos, la vida misma de Jesús, con sus obras y sus palabras, para que nosotros, cuando leamos el texto, creamos en Él, en Jesús, como nuestro Salvador. Y así, cada uno de los evangelistas, generalmente al comienzo, pone la razón de ser de por qué escribe. Sea Mateo, que comienza con la genealogía, es decir, toda la parte de descendencia, de la ascendencia, de Jesús, y sea Marcos o sea Lucas. Lucas es más explícito, porque precisamente Lucas comienza a decir que él ha hecho una investigación muy detallada y precisa con quienes conocieron a Jesús, con quienes fueron los testigos oculares, de tal manera que le ha permitido, después de investigar todo, seguramente una de sus fuentes, por ejemplo, fue la Virgen María. Después de investigarlo todo, decidió poner por escrito. Y ese escrito lo dedica Lucas a uno que se llama Teófilo. Pues bien, entonces los evangelios fueron escritos para que cuando nosotros los leyéramos, no como biografía, sino como una palabra y una persona y una causa que toca nuestra vida, pues nos sirvieran para orientar nuestra vida según esa persona
y esa causa, es decir, Jesús y el proyecto del reinado de Dios o imperio de Dios. ¿Qué otros textos podemos nosotros encontrar que nos ayuden a entender cuál es la razón de la existencia misma de Jesús? Y aún más, ¿qué deberíamos hacer nosotros con relación a los textos mismos que narran la vida de Jesús? Capítulo 17 de Juan está una oración que llamamos generalmente la oración sacerdotal y de intercesión de Jesús. Capítulo 17 de Juan. Jesús comienza a orar dirigiéndose al Padre, y en el versículo 3, ahí de ese capítulo 17, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, ¿qué propósito tiene también Jesús con su modo de existir y de actuar? Mostrar el rostro del Padre, pero también Él sabe que conociendo a Jesús, y eso aparece muy claro en el Evangelio de Juan, que conociéndolo a Él, nosotros vamos a conocer al Padre. ¿Y en qué consiste, según Jesús, la vida eterna? En que conozcamos al Padre y que conozcamos a Jesús. Conocerlo. ¿Para qué conocerlo? Para amarlo y seguirlo. Esos son como los tres momentos que tiene, diríamos así, o la razón de ser, de estudiar, de leer, especialmente el Evangelio. Conocer a Jesús, para amarlo y para seguirlo. Es decir, establecer una comunión de vida y de destino. Esa es la de seguimiento. Establecer una comunión de vida íntima con Jesús, pero también comunión de destino, de asumir su causa. Bien, en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro, vuelve a decirse cuál es el trabajo que debemos nosotros hacer. Ya lo había dicho Jesús, era conocer al Padre y conocerlo a Jesucristo. Pero en el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, vuelve a repetirse lo mismo. Y Pedro escribe, versículos 17 y 18. Amados, sabiendo esto antes, estén en guardia para no caer, diríamos, en la atracción del error. Y dice, antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Invitación, pues, a crecer en el conocimiento de Jesús. Bien, entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hacerlo? Ya dijimos, un método puede ser la lectura orante de la Biblia que presentamos ayer. Pero les decía a nivel testimonial que el método que a mí me ha servido y que fue realmente un gran descubrimiento para mí y me ha ayudado muchísimo es el método que un sacerdote, a partir de una especial revelación que tuvo en la Navidad de 1856, el padre Antonio Chevrier, un sacerdote francés, se dedicó a estudiar el Evangelio, pero y a estudiar la persona de Jesús, estudiarla, contemplarla, verla, preguntarse qué hace, cómo lo dice, cómo lo hace, por qué reacciona así, hacerle preguntas al comportamiento, al pensar y al sentir de Jesús. ¿Para qué? Para que vaya brotando la persona de Jesús, y al frecuentar, mediante el estudio del texto, al frecuentar el conocimiento de Jesús, como que vaya pasando Jesús a la propia vida. Va pasando, como que va trasvasándose a la propia vida.
de tal manera que ya pueda uno, a ustedes seguramente les ha pasado que cuando uno convive con una persona, se le van pegando cosas de la persona. Por ejemplo, al esposo se le pegan cosas de la esposa, a la esposa se le pegan cosas del esposo, expresiones, modos de reaccionar, modos de pensar, algún dicho, una reacción, la convivencia, diríamos, como a veces dicen algunos, cópieme. Entonces termina uno como que en la convivencia copiando algo, gestos, expresiones de la persona con la que vive. Pues bien, cuando frecuento mediante el estudio del Evangelio la persona de Jesús, pues ¿qué va pasando? Que esa persona, y casi sin darme cuenta, porque casi que es un trabajo que hace el Espíritu Santo, poco a poco va pasando precisamente la persona de Jesús y su proyecto, su causa, el reinado de Dios a la propia vida, a mi persona. Y de pronto me doy cuenta que voy como siendo transformado por esa persona, de tal manera que mi pensar, mi sentir y mi actuar son muy semejantes a los de él, a los de Jesús. Fue lo que pasó con Pablo. Pablo frecuentó el conocimiento de Jesús, no solamente a partir de la experiencia que reflexiona del camino de Damasco, cuando cae por tierra y una voz escucha que le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siendo Jesús esa voz. Y Pablo pregunta: ¿pero quién eres, Señor, a quien yo estoy persiguiendo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de ese momento entonces comienza Pablo a interesarse, el piso se le cae, sus seguridades, sus títulos, todo aquello en lo que se apoyaba se cae y queda como si nada, y queda también invidente. Recordemos que es Ananías el que precisamente viene también a darle una mano a rescatar a Pablo. Y Pablo comienza a conocer a Jesús, empieza a conocerlo, a preguntar por él, a ir a Jerusalén para preguntar a los apóstoles, a averiguar por uno u otro discípulo: cuéntame de Jesús, dime sobre Jesús, háblame de Jesús. Entonces comenzó a interesarse tanto y a enamorarse tanto, sin haberlo conocido personalmente, que Pablo llega a decir una cosa. Capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Dice Pablo: aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué se volvió definitivo para Pablo en su vida? Conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Todo lo demás, todo lo que él tenía por valioso, dice Pablo, se le volvió basura. La palabra es también como desecho. Todo se le volvió desecho, no necesario, todo como para botar. Y porque el valor grande para Pablo estaba en el conocer a Cristo Jesús, su Señor. Pues bien, así entonces, esto es como una pequeña motivación para que nosotros nos interesemos en conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Es que conociendo a Jesús, en estos días de la Pascua lo hemos visto en los Evangelios, conocer a Jesús es conocer a ¿quién? Al Padre. Ver a Jesús es ver al Padre. Ver, percibir cómo pensaba, cómo sentía, cómo actuaba, o cómo actúa, cómo piensa y cómo siente el Padre. Pues mira a Jesús. Jesús dice: quien me ha visto a mí, le dice a Felipe, ha visto al Padre. Míreme a mí y usted está viendo al Padre, le podría decir Jesús entonces, o le dijo Jesús a Felipe. Bien, entonces, ¿cómo hacer para conocerlo? Para que nos enamoremos, nos apasionemos de Jesús.
¿Y por qué es tan importante? El método, ya les dije, estudio evangelio. Pero, a ver, es un apasionarse por Jesús, pero para identificarse con Él de tal manera que Jesús se vuelva el criterio a través del cual yo veo y miro todo. Porque la razón no es para que yo establezca una relación íntima, intimista mejor, solitaria con Jesús, sin ninguna incidencia en lo social, en lo político, en lo económico, en lo relacional, relaciones con los demás. No, es que se trata de que conocer a Jesús para saber tomar posición frente a temas que también son muchas veces álgidos y que uno necesita tener un criterio, pero el criterio a mí me lo da Jesús. Entonces, por esto, la seguridad de que pienso y actúo desde Jesús me da a mí mucha seguridad para tener u opinar sobre tal o cual cosa, si lo hago desde Jesús. Porque Jesús, a pesar de que ustedes algunos de pronto no puedan creerlo, les cueste mucho, Jesús tomó posición en lo social, en lo relacional, en lo político, en lo económico. En todo tomó posición. A ver, uno diría, pero ¿en lo económico qué? Pues miren un poquitico lo que significan los planteamientos de economía que Jesús hace a partir de las parábolas. Casi todas las parábolas tienen un componente económico. Miren ustedes, desde los talentos. Oye, usted recibió tantos, ¿por qué no los puso en el banco? Yo hubiera recibido en lugar de enterrarlo allá. Las parábolas tienen un componente económico. Y de ahí como que mostraba Jesús la posición que él asumía frente a eso. ¿Y qué decir de lo político? También. Jesús llegó un momento en que le dice a Herodes, Antipas, que es un zorro. Cuando allí en Lucas precisamente le dicen a Jesús, oye, mira que Herodes te está buscando para matarte. ¿Por qué no huyes? ¿Por qué no vas a otro lado? Y es entonces cuando Lucas precisamente le dice, vaya, dígale a ese zorro que hoy estoy aquí, hago curaciones hoy y mañana y cumplo después mi propósito. ¿Por qué lo llama zorro? Por el modo como actuaba astutamente y con doblez Herodes Antipas. Jesús conocía cómo actuaba él, todo lo hacía por debajo de la mesa, y tanto que los mismos gobernadores vecinos le tenían miedo porque era el que llevaba cuentos al emperador. ¿Para qué? Para congraciarse con él. Entonces, zorro es ese que obra así, taimadamente. Bueno, así, esos son algunos ejemplos, pero lo que quiero decir es, cuando nosotros conocemos a Jesús, tenemos seguridad qué posición tomar frente a tal o cual tema. Me lo aclara Jesús, me lo dice Jesús, me lo propone Jesús. Y en ti, y hay una cosa muy grande, gana uno tanta libertad, mucha libertad, mucha libertad. Por eso San Pablo llega y dice, para ser libres nos ha liberado Cristo. Y tanta libertad porque uno argumenta desde Jesús. Si la coge el otro, bien, porque uno toma posesión de Jesús. Si el otro no estuvo de acuerdo, no importa, pero hablo desde Jesús, desde lo que él hizo y su práctica, desde lo que él enseñó. Bien, entonces, a ver, hoy simplemente enuncio el método, pero la idea es que mañana comencemos ya a practicarlo. Entonces se trata de conocer a Jesús, estudiándolo. Uno podría pensar, pero estudio, eso es como algo intelectual. No, en el padre Chevrier, el estudiar era ponerse en contacto y entrar en contacto con la persona, pero en un contacto de intimidad, tal que contemplaba a la persona
preguntaba sobre la persona, pero para que la persona fuera metiéndose en el que hacía el estudio. La persona va tomando, Jesús va tomando posesión de uno de nosotros. Y la meta, ¿cuál sería? Que pudiéramos llegar a decir lo mismo que dice Pablo: ya no soy yo quien vive, sino que es que, recuerden la expresión, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Es decir, logró una identificación tal con Jesús, que evidente se le metió tanto Jesús, que ahora como que transpiraba, actuaba, sentía y pensaba como Jesús. Ese es el ideal, llegar, por eso este método que llamamos estudio de Evangelio. Lo anuncio, el método. ¿En qué consiste? El método consiste, primero, hay que orar, pedir el don del Espíritu Santo. Ayer nosotros hicimos una oración en la que le pedimos al Espíritu Santo, con esa oración puede uno comenzar, que ilumine inteligencia, corazón y voluntad. Inteligencia para comprender, corazón para amar, lo que va a amar a Jesús en este caso, y voluntad para que yo actúe, yo haga, ponga en práctica lo que va saliendo del estudio de Evangelio. Entonces, primero paso, orar. Invoca uno a quién, al Espíritu Santo. Después, escoge el texto. Puede uno escoger un texto cualquiera, o puede uno escoger un tema. A ver, yo quiero, por ejemplo, estudiar cómo era la relación de Jesús con su Padre. Y entonces empiezo uno a buscar en los evangelios todos los textos en los que Jesús habla de su Padre, o hay un texto en el que hace, digamos, relación a cómo era cómo era este vínculo de Jesús con su Padre. Todo lo que Jesús dice de esa intimidad con el Padre, del actuar del Padre, de cómo de dónde estaba él antes contemplando al Padre, de cómo no puede hacer nada que no vea hacer al Padre, de cómo transmite vida igual que el Padre. Bueno, entonces uno puede hacer un estudio sobre un tema particular, por ejemplo, ese que les propongo, o que les digo, cómo era la relación de Jesús con su Padre, y busca entonces todos los textos. Otro tema que yo puedo escoger, por ejemplo, cómo afrontaba Jesús los miedos. ¿Qué hacía Jesús cuando tenía miedo? Otro tema que uno puede tomar, por ejemplo, ¿qué pensaba Jesús de la amistad y a quienes consideraba amigos? ¿Qué valoraba Jesús en los amigos? Ahí aparecen varios textos. Bueno, uno puede escoger un tema, o también simplemente escoge el texto, puede escoger el texto del día, y entonces sacar todo lo que uno pueda de conocimiento de Jesús. Entonces, supongamos, tomo un texto, imaginen el ciego de Bethsaida, capítulo 8 de Marcos. Llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y él, levantando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente, y fue restaurado, y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Entonces, para romper esto pequeñito, voy a hacerle preguntas al texto. Bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué hizo Jesús cuando le trajeron al ciego? ¿Qué acciones hizo Jesús con el ciego? Tomó de la mano, lo sacó fuera de la aldea. ¿Por qué Jesús sacó a este joven fuera de la aldea? Escupió. ¿Qué es la saliva en la Biblia? Bueno, ¿qué significa eso de imponer las manos?
también como gesto que hace Jesús. ¿Qué le pregunta a Jesús? ¿Por qué vuelve a poner las manos? ¿Fue que le falló la primera vez? ¿Por qué Jesús mira fijamente al ciego? ¿Cómo lo restauró? ¿Cuál fue la reacción del ciego a lo que Jesús hacía? Entonces uno, digamos, pregunta así sobre Jesús. Y pregunta sobre las personas. Llegaron y le trajeron. ¿Quiénes llevarían al ciego? Entonces ya hicimos las preguntas sobre Jesús. Pero otras pueden ser, por ejemplo, ya relativas a los personajes que allí aparecen. ¿Quiénes aparecen? Dice ahí, y le trajeron. Esas personas, ¿por qué llevan al ciego donde Jesús? ¿Por qué lo llevan? ¿Quiénes serán? ¿Qué favor le hacen al ciego? ¿Y por qué, digamos, o es que el ciego no puede ir solo, por ejemplo? Algo sabía. ¿Qué sabían estas personas que llevaron a Jesús, al ciego? ¿Qué sabían estas personas de Jesús? ¿Lo conocían? Bueno, y empiezo a preguntar ya sobre Jesús, pero también sobre las personas. Las preguntas. Y uno puede incluso ir anotando las respuestas en un cuaderno, porque es un cuaderno que nos va a servir precisamente para progresar en nuestro conocimiento de Jesús. Después, cuando uno lee, mire todo lo que he aprendido de Jesús. Por eso este estudio es muy sencillo. Se habla que es el estudio del Evangelio hecho por los pobres, porque no necesitan ciencia bíblica, no necesitan estudios de Biblia para poder conocer. Es que es lo mismo que cuando uno conoce a una persona, usted dónde vive, qué hace, a qué se dedica, quién es su familia, qué número ocupa entre los hijos, su papá vive, su mamá vive, en qué trabajan, y entonces uno empieza a conocer a la persona por toda una serie de preguntas que le hace a la persona, qué le molesta, qué le pone mal, se entristece. Bueno, por ejemplo, ¿qué le molesta a Jesús? La hipocresía. Es una cosa que le molesta muchísimo a Jesús. Tiene unas palabras muy fuertes contra los hipócritas. Entonces empieza uno a conocer a Jesús, y al conocerlo se le van pegando cosas, digamos, a uno de Jesús. Bien, ese es como, llevamos dos: la oración, tomar el texto, leerlo, y después hacerle preguntas al texto. Después de que le hago preguntas al texto, ya entonces paso a mi vida. ¿Me siento yo reflejado acá en mi reacción con Jesús? Como el invidente, ¿estoy ciego yo de algo también y que necesita ser curado por Jesús? Bueno, y por último, entonces anoto unas preguntas. ¿Qué llamadas me hace Jesús a través de este texto? ¿Qué llamadas, qué invitaciones para mi vida recibo a partir de este texto? Entonces, no sé, para ver más claro, por ejemplo, una invitación, para ver más claro, para no ver borroso lo que me rodea, especialmente todo lo que significa la vida humana. Tengo necesidad de acercarme a Jesús para pedirle: Señor, límpiamelos. Digamos, pon ahí, diríamos así, tus manos sobre mi cabeza, toca mis ojos para que yo vea más claro y para que vea yo las cosas como tú las ves. ¿Ven? Entonces, ese es el método, es muy sencillo. Para comenzar, entonces, les propongo que el primer tema que vamos a trabajar es el de los miedos. Y a partir de un texto, pueden anotar el texto para que lo vayan leyendo, de tal manera que mañana ya nos quede, si Dios quiere, más fácil. Es el texto de la tempestad calmada. Mateo capítulo 14, y vamos a leer del versículo 23 al 33. Mateo capítulo 14 del 24. Mateo 14, 24 a 33. Lean el texto. Léanlo varias veces para que vayan entendiendo. Y vamos a trabajar el tema de los miedos. Puede ser que usted también haga
allí en su casa una lista de sus principales miedos. ¿Cuáles son mis miedos? Mis miedos. Esas amenazas externas que yo percibo y siento que no soy capaz de hacer frente. Entonces vamos a trabajar y digamos a preguntarnos por Jesús en el modo como responde también a esta situación de nuestros miedos. Y así también conocemos mucho más a Jesús. Bien, que Dios los bendiga, que tengan muy buena tarde y nos vemos hoy 13 de mayo a las 5:15 de la tarde para el Santo Rosario, que hay que orar y pedirle a la Madre y a la Intercesora por este fin de la pandemia del coronavirus. Y a las 6 de la tarde, la Eucaristía. Dios los bendiga. Muy buena tarde.